Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta clase del 28 de noviembre. Va llegando Irving, muy bien. Bienvenido, Irving. Buenas tardes. Irving, ¿estás ahí? Bueno, pues quedamos que esta semana vamos a finalizar ya la materia de filosofía. En filosofía, pues han aprendido varias cosas. Me gustaría que al final hagamos un glosario de palabras nuevas. Palabras que hemos aprendido en las clases de filosofía. Una de esas palabras que tal vez a algunos se les ha quedado mucho es la palabra ataraxia. Ataraxia. ¿Alguien recuerda qué significa ataraxia? Es una palabra nueva y que viene del griego, porque pues fueron los griegos los que empezaron a hablar de estas cosas. ¿Quién me puede decir qué es la ataraxia? ¿A qué se refiere? Yo, profe, ataraxia es un estado de tranquilidad y ánimo del alma. Ujú, exacto, un estado de tranquilidad del alma. Ataraxia, muy bien, Rosy. Y es lo que buscaban ¿quiénes? Era una escuela de filosofía, pero ¿cómo se llamaban? Jenny o Pau, ¿tienen el dato? ¿Quiénes hablaban de la ataraxia? ¿No? ¿O alguien más? Deben repasar sus apuntes. Ataraxia, ¿no? ¿Nadie? No puede ser. La ataraxia es una palabra que utilizaban los hedonistas o los epicúreos. Eso lo vimos en una clase. Adelante, Jenny. Porque no podía oprimirle. Ok, pero tenías la Este, respuesta. sí, bueno, aquí tengo ataraxia, total ausencia de deseo o temores, estudio de ánimo que se, sí, estudio de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad. Exactamente, muy bien. Ya, ahí está la conexión de ideas. Lo que dice Jenny, tranquilidad, ausencia de temor. Y dijimos que la ataraxia es el estado que buscan los hedonistas. Llegar a la ataraxia es estar tranquilo. ¿Y por qué es importante en filosofía? Pues porque hubo un momento en el que la felicidad era el tema importante. Entonces, toda la filosofía gira en torno a la felicidad. ¿Se acuerdan que platicamos de qué es para ustedes ser feliz? Y lo relacionamos con estas ideas de los hedonistas. Hedonista significa que los hedonistas que buscan, o la palabra hedonismo, ¿qué significa? También es una palabra que viene del griego, hedonismo. ¿A qué se refiere? Se la pueden encontrar en su examen. Si dicen yo, la verdad ni sé, voy a poner lo que se me ocurra al momento, pues no, no tendrán una buena calificación. Pero ¿alguien se acuerda a qué se refiere hedonismo? ¿O quiénes son los hedonistas? Con H, hedonismo. ¿Qué es? Vamos, Jenny, otra vez, dinos. Bueno, yo tengo como dato los hedonistas, teoría del placer y la felicidad, es de Epicuro y Casi, pues, casi no te escuchamos, Jenny, pero dices que ah, tiene que ver con la felicidad. ajá, teoría del placer y la felicidad. Ujú. Eh, es que aquí tengo una llave, pero aquí no me puedo acordar qué puse, pero bueno, según Epicuro, la felicidad viene del placer y viene de la tranquilidad. Ujú. Mm, Muy bien. de esos momentos en que ni yo misma entiendo mis apuntes por unas llaves que tengo aquí, pero bueno, eso es No, lo pero que pasa. ya con eso que dijiste, digamos que ese es el resumen. Cuando en su examen les hablen de los hedonistas, exactamente es lo que dice Jenny, es la búsqueda del placer.
y tiene que ver con un filósofo que se llama Epicuro. Y Epicuro, pues, enseña que hay que buscar la ataraxia, que la ataraxia es el medio para llegar a la felicidad. ¿Y qué es la ataraxia? Ya dijimos hace rato, es la tranquilidad de ánimo, la ausencia de deseos, la ausencia de temores. Muy bien, pues ya, ahí tienen un pequeño resumen de lo que vimos en esa sesión. Rosita también quiere Entonces, comentar algo. ¿quién, Vicky? Rosita. Rosy, dinos. Yo también tengo así lo de los hedonistas, es la búsqueda de placer, y Epicuro es el camino a la felicidad. Ese placer, el que se deja llevar por sus deseos, no es ni un hombre libre ni un hombre feliz, porque vive siempre insatisfecho. Muy bien, esa es una frase de Epicuro, exacto. Acuérdense que lo que hemos platicado, muy bien, Rosy, lo que hemos platicado hasta ahorita es un poco de la historia del pensamiento y qué pensaba cada filósofo en cierto momento. Epicuro pertenece a la época de los griegos. También hablamos de Platón, bueno, en orden, Sócrates, Platón y Aristóteles. Quedamos que ustedes tienen que mm, todo el tiempo estar repasando cuál es la idea que propone cada uno, a qué se refiere su escuela de pensamiento. Acuérdense, Sócrates, la mayéutica. Vienen como dos o tres preguntas sobre la mayéutica en su examen. La mayéutica. Entonces, ya deben saber explicar con sus propias palabras qué es la mayéutica. ¿Qué más? Sócrates, la mayéutica. Platón, el mundo de las ideas. Aristóteles habla de política y habla del mundo sensible. Y también, como vimos en la última clase, Aristóteles también habla de la ética. Y es en lo que nos quedamos. Muy bien, se acaba de conectar Jen Herrera, pero creo que es alguien ya Jenny. conocido. Sí, es ¿Jenny? Jenny. Ah, Sí. perfecto. Muy bien, Jenny. Pues Sí, ya. perdón, es que me voy a desconectar de la otra. Si está bien, ya te escuchamos mucho mejor. Bueno, pues en eso andamos. ¿Qué han sido nuestras clases de filosofía? Pues eso, un recorrido por la historia y qué se pensaba en cada momento. Yo les propongo también que hagan su lista de filósofos, los que hemos visto, de los más representativos y de los que ahorita me acuerdo que aparecen en el examen. eh, Kant, Nietzsche y Sócrates, de los que me acuerdo, como los más importantes. ¿Qué decía Kant? ¿Qué decía Nietzsche? ¿Y qué decía Sócrates? Hablamos de Nietzsche la clase pasada. ¿Alguien se acuerda cuál era la idea de Nietzsche? ¿Quién era? ¿En qué momento de la historia vivió? ¿Qué propuso? Adelante, Jenny. Jenny. No, perdón, si alguien quiere comentarlo, adelante. Ya saben, yo con mis teclas. Vamos ahora con Pau. Pau. Sí, dinos, Pau. Pues es un filósofo que crea un concepto del superhombre, ¿no? Eso, muy bien, Pau. Excelente. Eso, con eso ya es suficiente. Es que de lo que se trata es de que ustedes asocien ideas. No se tienen que aprender todo tal cual lo mencionamos aquí, pero como dice Pau, pues, yo asocio a Nietzsche con el superhombre. ¿Y qué es el superhombre? ¿Se acuerdan que hasta les puse un dibujito de un Superman? Bueno, es para acordarnos que este filósofo habla de un superhombre que es una nueva especie que tiene que surgir, que el Nietzsche dice que pues el hombre ha vivido equivocado y en un engaño, ¿no? Dice que la ciencia y la religión son los dos grandes engaños. Y entonces propone que el hombre se libere de los valores que le han impuesto. ¿Qué valores? Los valores de la religión y los valores de la ciencia. El creer que la ciencia lo puede todo, según Nietzsche, también es algo que pervierte al hombre, dice él. Y que por eso el hombre se tiene que liberar, porque lo que lo hace permanecer en esta condición es la moral de esclavo, dice Nietzsche, la moral de esclavo. O sea, una persona sumisa,
que pues acepta la opresión de otro y dice que hay que liberarse de eso y simplemente vivir, aceptar las cosas como vienen, no por resignación, sino porque pues sabemos de nuestra voluntad. Bueno, pues si les interesa, investiguen más sobre Nietzsche porque tiene ideas muy interesantes, no solo esas que les puse ahí en la diapositiva. Bueno, pues ahí están pues algunas de las ideas que hemos comentado, algo sobre los griegos, la mayéutica, que eso lo hemos estado repitiendo una y otra vez porque no quiero que se les olvide, la filosofía de la Edad Media, no se olviden de San Agustín y Santo Tomás. ¿Quién más? Las ideas de Descartes. Brevemente, ¿alguien se acuerda qué proponía Descartes? René Descartes. ¿Cuál fue su aportación a la filosofía? Su aporte. ¿Cuál fue Yo, el aporte de Descartes? Adelante, Rosy. dice, la razón es más importante que la percepción, porque nuestros sentidos pueden engañarnos. Pienso, luego existo. Muy bien, Rosy. Exactamente esa idea es de Descartes. Pienso, luego existo. Entonces, es un filósofo que se pone a dudar de todo, de todo. Como se da cuenta que a veces no podemos distinguir el sueño de la realidad, cree que los sentidos nos engañan. Y yo les puse aquí el ejemplo de las ilusiones ópticas. A veces creemos que es de un color, pero resulta que es de otro. Y este filósofo dice, no puedes confiar en tus sentidos porque te engañan. Entonces, ¿en qué puedo confiar? En mi razón, en mi capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Ese es el razonamiento. Y por eso a ese filósofo pertenece a una corriente que se llama racionalismo. ¿Va? Puede ser pregunta de examen, que te digan filósofo racionalista que propuso no sé qué. Entonces, una opción puede ser Descartes. Es un filósofo racionalista. Defendía la razón sobre otras cosas. ¿Y quiénes estaban en contra de los racionalistas? ¿Cómo se llamaban? No sé si Mai o Mari, alguien que no haya participado. Puede ser pregunta de examen. Corriente filosófica contraria al racionalismo. ¿De qué se trata? Ya nos estamos metiendo así como en el examen. Si les preguntan corriente filosófica contraria al racionalismo, o sea que no estaba de acuerdo con René Descartes, ¿qué dirían? ¿Algún filósofo o cómo se llama esa corriente filosófica? Adelante, Gaby. Gaby. Dije todo y no me escucharon. Ok. El A todos. empirismo era la corriente filosófica en contra del racionalismo. Eso, muy bien. Ay, qué profesional, Gaby. Hasta lo dice con las palabras exactas. Así es. El empirismo y el racionalismo son dos corrientes opuestas. El racionalismo confía totalmente en lo que viene de los sentidos, del exterior. Ese es el empirismo. Y el racionalismo, pues es el que dice, no confíes en lo que te reportan los sentidos, porque la vista, el tacto, el gusto te pueden engañar. Muy bien, muy bien. Pues breve resumen y le damos la bienvenida a Blanche. Hola, Blanche. Blanche. Buenas tardes, profe. Perdón. Voy a estar en mi celular. Es que no estoy en mi casa y no tengo la lap. Ah, de acuerdo. Sí, no hay problema. Con que escuches la clase, pues Sí, podría ser suficiente. Si puedes, sí, participa, gracias. aunque sea en el chat. Sí, Bueno, gracias. de nada, Blanche. Pues ahora sí vamos a comenzar porque pues tenemos tiempo limitado. Díganme, ¿cuál fue la última diapositiva que vimos? ¿Qué decía o de qué se trataba? La última imagen que les mostré, ¿qué era lo que explicaba? Sí, adelante. La diferencia entre ética y la moral. Muy bien, Jenny, miren, Jenny está súper atenta. Excelente, y yo sé que varios de ustedes también tienen la respuesta. Gánenle a Jenny para que no los opaque. Ah, no es cierto.
No, todos tienen que participar, claro que sí. Ahora sí, vamos que, a ponerles ahí en pantalla la diapositiva en la que nos quedamos. Que ya Jenny nos dijo que estábamos hablando de la diferencia entre ética y moral. Fíjense que estuve pensando desde ese día que nos vimos, que fue el jueves, otros ejemplos de la diferencia entre la ética y la moral. Dice Lupita, se le fue la luz y los datos no son suficientes para escuchar. De acuerdo, Lupita, pues ojalá y regrese pronto, pero aquí te esperamos. Sí, es que cuando se va la luz, pues ya no hay nada que hacer, más que esperar. Bueno, decíamos que estábamos hablando de la diferencia entre ética y moral. Yo les decía, a veces se utilizan como si fueran lo mismo, pero sabemos que son dos cosas distintas. La ética, se los voy a poner aquí en la pantalla, esa imagen en la que nos quedamos. Ahí va, pantalla completa, y díganme cuando la vean. Ahí, Ya, profesor. ¿sí? ¿Ya la ven? Ok, muchas gracias. Bueno, pues tenemos esto. Deben tener bien claro para su examen de filosofía la diferencia entre ética y moral, que es un tema muy extenso, pero aquí podemos repasar las definiciones. O sea, la definición de ética, así como palabra del diccionario, y la definición de moral, también como palabra del diccionario. ¿Qué anotaron ustedes en esta parte? Cuando hablamos de esto, ¿cómo lo tienen en su apunte? O, mejor aún, ¿cómo lo entendieron ustedes? ¿Dónde está esa diferencia? Pau, Vamos, Pau. Bueno, yo puse la disciplina filosófica que estudia la moral, estudia las reglas de autonomía. Disciplina filosófica que estudia la conducta humana desde el punto de vista de valores y deberes morales y racionales. En Muy bien, moral, la ética. en moral puse las normas y valores que guían la conducta humana. Establece las reglas de la heteronomía. Heteronomía. Ah, No perdón. se les olvide ponerlo ahí porque está muy relacionado. Ética es autonomía. Y por ahí alguien nos platicaba la clase pasada que autonomía es cuando uno hace las cosas por sí mismo. Luego Ah, puse, ajá. perdón, luego puse códigos de conducta que rigen diversas comunidades humanas para regularlas funcionalmente a los individuos. Eso. Bien. No se olviden tratar de traducirlo a sus propias palabras para que en una sola frase ya nos quede claro a todos. Aquí yo les propongo que la ética pues la podemos entender como una parte de la filosofía, ¿va? La ética es una parte de la filosofía, que pues es justo lo que nos acaba de leer Pau, que Pau nos decía que la ética va como más hacia lo universal y la moral son las reglas de la conducta. Ah, así, muy bien. Gracias, Pau. Pues ahora cada uno debe tener su definición y esto es de verdad un tema muy importante, así que deben tenerlo en su apunte. Diferencia entre ética y moral. A ver, Irving, ¿tú cómo entiendes la moral? Explícanos, Irving, ¿qué sería para ti la moral? ¿O dónde lo has escuchado? Porque me parece que no estuviste al final de la clase del jueves. Irving, ¿estás ahí? Manifiéstate. Irving, ¿sí está conectado Irving? sí, ya respondí en el chat, aquí anda. Ah, ok, bien. Irving, ¿algún ejemplo o lo que tú sabes de moral nos quieres compartir, porfa? Un ejemplo de algo que sea moral o cómo entiendes tú la moral.
¿No? Bueno, parece que Irving no puede participar, pero vamos a ver si alguien más nos ayuda. Un ejemplo de algo que sea moral. Adelante. Profe, la solidaridad con quienes lo necesitan es un ejemplo de moral. De moral. Ya contestó en el chat. Ajá, ¿qué nos dice? Irving dice que moral es el que estudia el comportamiento humano. La moral es el estudio del comportamiento. Pues Angie es que, también levantó la mano. ¿quién? Angie. Ah, gracias, Vicky. A ver, Angie, ¿tú qué opinas? Angie. Pues la moral está construida por todos, ¿no, profe? Y la ética por una sola persona. Por ejemplo, cuando agarran a una parejita en un parque haciendo cosas indebidas, Ajá. pues es a la moral, porque están faltando a las demás personas. Ah, muy buen ejemplo, ¿eh? Miren, Angie lo supo resumir a la perfección. Hasta hay que anotar eso que dijo Angie, porque dice que la moral es construida por todas las personas, ¿no? O por varias personas. Y la ética es lo que tiene que ver con uno mismo. Me gustó esa definición. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Angie? Así fue. Sí, profe. Excelente. Pues sí, eso mismo es. ¿Se acuerdan también que Blanche nos daba un ejemplo similar, ¿no? Que decía que ella tenía un local y que atrás del local pues había adolescentes haciendo cosas que se consideran inmorales. Entonces yo les decía, a ver, ¿ustedes cómo entienden esto, la ética y la moral? A todos nos tiene que quedar claro. La ética, así como dijo Angie, es lo que tiene que ver con uno mismo. Tú tomas la decisión de hacer algo bueno, pero esa decisión debe venir pues de dentro de ti. Eso es algo ético. Y la moral es cuando te ajustas a las normas impuestas por alguien más, del lugar donde te toca vivir y del tiempo en el que te toca vivir, o sea, del tiempo y el espacio que te tocan vivir. Por ejemplo, hablábamos también de cómo antes a los abuelos o a los padres se les hablaba de usted. Y si tuteabas a tu mamá o a tu papá, pues eras un irrespetuoso. Eso podríamos decir que es algo moral o inmoral, porque es una regla impuesta por alguien más, por la familia, por la sociedad, por las costumbres, la tradición. Todo eso, ese conjunto, es lo que forma la moral. Pero la ética, que sí se relaciona, la ética es el modo en el que tú te conduces distinguiendo lo bueno de lo malo. Por ejemplo, imaginen que eh, pues ya saben, ¿no? Todos hemos viajado en el transporte público, pero a veces el transporte va muy lleno. Entonces, te subes por atrás del transporte, te vas colgando, como dicen, pero pues no pasas tu pasaje. Entonces dices, bueno, nadie se dio cuenta de que me subí por atrás y entonces me puedo ir sin pagar. Nadie me va a decir nada porque hay tanta gente que no se van a acordar. Y entonces me voy sin pagar pasaje. Eso sería una falta de ética o una falta de moral. ¿Qué piensan ustedes? Adelante. Angie. Pues es falta de ética, profe, porque tú estás tomando la decisión de hacerlo o no hacerlo, independientemente de que la gente lo vea mal o lo vea bien. Es tu decisión y tú la tienes que tomar. Ándale muy bien. Exacto, es una falta de ética, porque tú sabes que está mal y no lo haces, pero dices, pues no pasa nada si no lo hago, ¿no? No es tan grave. Uno mismo se empieza a justificar. Pero sí, exactamente, sería una falta de ética, porque la moral ya quedamos que son las normas que te impone la sociedad. Hablaba la clase pasada del ejemplo de, mm, pues, comer con la boca abierta, ¿no? Por ejemplo, algo así tan simple. Comer con la boca abierta podríamos decir que es una norma que te pone la sociedad, porque pues no está bien visto, no, diríamos, es falta de educación. Entonces, esa es una cuestión moral, pero la cuestión ética es más individual.
que salga de ti, que tú hagas ese juicio de estoy haciendo algo bueno o algo malo, ¿va? Independientemente de si es una norma que alguien te impuso. Muy bien. Irving escribió en el chat, como por ejemplo, sobre el bien y el mal, y Mai escribió tratar a los demás como queremos ser tratados. Y Jenny levanta la mano. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. La ética tiene que ver con distinguir el bien y el mal, y digamos que es algo un poco más objetivo. Es que fíjense, este tema da para muchísimo, nos podríamos tardar las 2 horas hablando de esto. No podemos, pero pues es muy interesante porque es filosofía aplicada. La gente cree que la filosofía pues solo se queda en los libros y es como pues divagar y reflexionar y ahí se queda el asunto. Pero la ética es muy interesante porque la podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Tan fácil como ese ejemplo de pago o no pago mi pasaje. Nadie me vio que me subí. Podría no pagar y no pasa nada, pero es un asunto ético. Muy bien. Y perdón, se me fue lo que nos había escrito Mai. ¿Nos repites, Vicky? Mai nos escribió tratar a los demás como queremos ser tratados. Ándale, ese es un principio ético fundamental. Un principio ético fundamental, porque, pues, Rosy, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de que ella ayudó a unos migrantes, ¿no? Y que les dio algo, algún alimento, ¿no? Nos platicaba Rosy. Y entonces, pues ahí empezaba el asunto, ¿no? ¿Eso era moral o era ético? Y pues concluimos que era una cuestión ética porque ella tomó la decisión de ayudar. Aunque en la clase de hoy vamos a ver que la ética tiene que ver con su definición etimológica. ¿Se acuerdan? Esa era pregunta de examen. ¿Quién quería comentar algo? Adelante, por favor. No, solo quería hacer mención de, ¿se acuerdan del video que nos mostró el maestro Oscar? De cuando el pueblo, el señor que tenía a su hija enferma y roba a la Virgen. Ah, sí. De cómo el señor, o sea, acepta que está haciendo mal y tiene la ética y el valor de decir que él fue. Y cómo la doble moral del pueblo que se manejó y del sacerdote. Como que ese es un claro ejemplo, ¿no? De ambas. Ándale, ya no me acordaba de ese video. Así es, Jenny. Entonces, ahí, pues es que era un caso difícil, ¿no? Ahí sí era todo un dilema. El señor tenía necesidad, pero pues lo que estaba haciendo estaba mal también. Porque robar, bueno, es que eso ya es meternos en otra cosa. Robar puede ser justificable en algunos casos. ¿Qué opinan ustedes? O robar está mal bajo cualquier circunstancia. ¿Qué piensan? El señor se iba a robar a la imagen religiosa, pero dices, es que de verdad lo necesitaba, pero es que robar está mal, entonces ahí entramos en conflicto. A ver, ¿quién? Yo, profe, pues al final de cuentas robar siempre va a ser malo. Yo digo, bueno, en lo personal, yo digo que es mejor pedir o trabajar, ya sea cargando bolsas, vendiendo, lo que sea, pero pues salir adelante, porque robar siempre va a ser, así sea para una buena causa, siempre va a ser mal. Sí, sí, fíjense, de eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de por qué no podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. ¿Por qué? Pues se escucha como de película, pero el origen del mal, ¿no? ¿De dónde viene eso de hacer el mal? Ya lo habíamos hablado cuando estábamos hablando de Sócrates, ¿se acuerdan? Que Sócrates decía que el que hace el mal es porque ignora el bien. Eso se llama intelectualismo moral. Cuando Sócrates dice, el mal es el resultado de la ignorancia. O sea que si alguien roba es porque desconoce que eso está mal. Nos cuesta trabajo creerlo, ¿no? Porque quien roba bien sabe que está haciendo algo malo, pero se justifica. Dice, pues es que no tengo trabajo, pues es que lo necesito, pues es que... Y así empieza, ¿no? Si le robas a alguien rico, pues es como quitarle un pelo a un gato. Y entonces empiezan a justificar, como lo del pasaje, ¿no? Que les dije, si no pago el pasaje no pasa nada. O sea, tampoco le voy a quitar el pan de la boca al chofer, ¿no? Y empiezan así a justificar el mal. Pero bueno, vean que la palabra ética viene de ethos,
Ethos es una palabra en griego que quiere decir, ¿alguien lo recuerda? Habíamos visto esta imagen. ¿Qué significa ethos? Ethos. ¿Qué será el ethos? Gaby puso que como la empleada que le robó. ¿La empleada? ¿Cuál empleada? Ah, sí es cierto, Gaby nos platicó que ella, el día del temblor, sufrió un robo. Exacto. Entonces, ya ven que hay por ahí una frase, ¿no? Que dice, abierto el cajón, hasta el más honesto es ladrón, dice el dicho. Pero bueno, vamos a hablar entonces nosotros de ética. La palabra ethos, Angie y Pau levantaron la mano. a ver, Angie, No, perdón, profe, se quedó levantada. sale. Pau. Entonces, Pau. Bueno, ethos es hablar de nuestras costumbres, hábitos. Exacto, Pau. Ethos, fíjense, es que todo tiene relación. La palabra ética viene de una palabra del griego antiguo, que es ethos. Adelante. No, fui yo. Ah, ya. Va de nuevo. La palabra ética viene de una palabra en griego que es ethos. Y ethos significa, como dice Pau, puede ser comportamiento, hábito o carácter, o también costumbre. Entonces, ahí está la clave para entender qué es la ética. Si te preguntan qué es la ética, según esta postura es, pues, tus hábitos y tu carácter. Porque, fíjense, hablando de esto que les decía, para hacer el bien no basta con conocerlo. O sea, no basta con que yo sepa qué está bien y qué está mal. Pues eso, qué bueno que lo sepas, pero pues la ética es la práctica, el hábito, la costumbre de hacer las cosas bien todo el tiempo. Entonces, por eso se llama ética. La ética viene de ethos y ethos es hábito o carácter. Hábito o carácter. Por ejemplo, Rosy nos platicaba de que ella ayudó a unos migrantes. No voy a hablar de tu caso, Rosy. O sea, no vamos a hablar de cosas particulares. Vamos a hablar en general. Imagínense que pues alguien que ayudó a los migrantes, pero solo lo hace una vez en su vida. Entonces podríamos decir que esa persona no se está comportando de manera ética. Si solo lo haces una vez y no lo vuelves a hacer, o lo haces esporádicamente, pues no está siendo ético, porque la ética es una práctica constante. No es un solo acto. O sea, si tú ayudas a una persona nada más una vez, eso no te hace bueno. Si tú ayudas constantemente, de manera sostenida, de manera constante, pues ya se consideraría ético, ¿va? Por eso, ética tiene que ver con hábito. Esos pequeños actos tienen que volverse hábitos. Y entonces, bueno, ya habíamos dado estas definiciones. Regresamos aquí y dijimos, la ética tiene que ver con, es una parte de la filosofía que estudia la moral. ¿Y qué es la moral? Pues la moral es las normas y valores que guían tu conducta, pero en un momento determinado, lo que te enseña tu familia o lo que conocemos coloquialmente como, pues lo que está bien visto y lo que está mal visto. Todo eso es la moral. Entonces, espero que cada uno vaya construyendo su definición en su mente para distinguir estas dos. Diferencia entre ética y moral. Que me gustó como lo dijo Angie. La ética es lo que pues viene de uno mismo, ¿no? Es una decisión individual. Y la moral, pues es más, vamos a usar una palabra nueva, es coercitiva. Coercitivo es cuando alguien te obliga a hacer algo, ¿va? Entonces es cuestión de costumbres, de tradiciones, esa es la diferencia. Entonces, por eso se dice que la ética son las reglas de la autonomía, o sea, lo que haces por ti mismo. Y la moral, pues son las reglas de la heteronomía, lo que alguien más te dice que debes hacer, o que está bien o que está mal. No viene de ti. Muy bien, pues creo que con esto nos quedamos y ya pusimos varios ejemplos de cómo podríamos entender la diferencia entre ética y moral. Ahora, vamos a hablar de eso, la autonomía, que ya también lo mencionamos. Alguien autónomo es alguien que hace las cosas por sí mismo. Por ejemplo, ustedes están estudiando,
Bueno, espero que ese sea uno de los objetivos. Están estudiando para ser autónomas o autónomos, para no depender de otra persona. Porque alguien sin estudios, pues probablemente no consiga un trabajo que le permita valerse por sí mismo. Pues, tal vez dependa de alguien. Eso es autonomía, no depender, ni en los actos, ni en el pensamiento. O sea, que pienses por ti mismo. Por ejemplo, aquí vean a este hombre que dice, puedo tomar decisiones por mí mismo, sin intervención de nadie. Se habla de autonomía, por ejemplo, cuando hay elecciones que dicen, el voto es libre y secreto. Y entonces dicen, ejerce tu autonomía. O sea, vota por quien quieras, sin que alguien te diga por quién debes votar. O si lo llevamos a un acto cotidiano, pues nadie te puede decir cómo te vas a vestir, ¿no? O cómo te vas a comportar. Tal vez digan, pues es que tu forma de vestir es como muy infantil, ¿no? Tal vez le digan a alguien. ¿Y qué? Pues yo soy autónomo, tomo mis decisiones. Si le hago caso a esa otra persona, entonces ya no sería autónomo. Te dicen, ay, pues no te compres esa ropa, te ves muy mal. Y tú le haces caso, pues ya no estás siendo autónomo. ¿Sí queda claro la autonomía? Tomar decisiones por uno mismo, pero sin que intervenga alguien. Cuidado porque aquí puede haber una trampa. Puede ser que tú te sientas muy autónomo, pero no has examinado por qué tomaste esa decisión. Entonces, está interesante esto de la autonomía. Y también hablábamos de la universidad, ¿no? Que decían, la UNAM es la universidad autónoma, porque no acepta, pues, las órdenes del gobierno, maneja su presupuesto, su plan de estudios, entonces es una escuela autónoma. Y la heteronomía es lo contrario. Váyanlo anotando, ¿eh? Como definiciones. La heteronomía es como estar en la cárcel, la heteronomía. Porque una persona que está en la cárcel, pues no toma decisiones por sí misma. Si quiere salir a dar un paseo, pues claro que no puede porque está en la cárcel. Está, pues, entre cuatro paredes, podríamos decir que está enjaulada la persona. Eso es la heteronomía. Entonces veamos este caso. ¿Alguien nos quiere leer este globo de diálogo de la derecha? ¿Qué dice ahí? Yo, profe, Adelante, Rosy. heteronomía. Este hombre vivía bajo reglas impuestas por alguien, más tiempo que soportar la voluntad de otro. A ver, Incluso, nuevamente, Rosy, desde el principio, otra vez, por favor, porque hay algunas palabras ahí que no quedaron. ok, heteronomía. Este hombre vive bajo reglas impuestas por alguien más, que tiene que soportar la voluntad de otro, incluso yo estoy opinando por él. Exacto, bien, Rosy. Ese es un ejemplo de heteronomía. Y aquí el que está hablando, están refiriendo a esta persona que está encadenada. El que está hablando es otro. Entonces, cuando alguien opina por ti o toma decisiones por ti, eso se llama heteronomía y es lo contrario de la autonomía. Todos queremos llegar a ser autónomos. Piensen, por ejemplo, cuando nos convertimos en adultos. Pues ya si eres adulto y trabajas, pues te dicen, ya te mantienes por ti mismo, ya tomas tus decisiones. O cuando estábamos chicos, ¿no? Que nos decían nuestros papás, mientras vivas bajo este techo, se hace lo que yo diga, ¿no? Eso es heteronomía. Pero si el adolescente dice, pues yo me voy de la casa, me consigo un trabajo y hago mis cosas solo, pues está buscando la autonomía. Cuando opinan por ti o cuando pues no puedes moverte por ti mismo, sino que estás sujeto a la voluntad de otro, eso se llama heteronomía. ¿Sí queda claro? Jóvenes, jóvenes, Sí, profe. ¿va? ¿Sí? Ok, váyanlo anotando ahí en su cuaderno. Le pueden poner autonomía, un signo de igual y lo que para ustedes significa. Le pueden poner ahí decisiones propias, ¿no? Y heteronomía, pues lo contrario. Cuando alguien toma decisiones por ti.
habla por ti, te da órdenes y tú no eres libre. Adelante. Tengo- Blanche. Cuando depende de alguien más, Exacto, ¿no? exacto. Y no solo económicamente, o sea, hablamos de hasta de las ideas. Aunque a todos nos molesta esta idea de no ser autónomos, pero si nos ponemos a pensar bien, muchas veces está aplicando la heteronomía cuando nosotros creemos que está aplicando la autonomía. Pero bueno, ahorita vamos a hablar también de eso. ¿Y quién más iba a... Vamos, Blanche. Blanche. Tengo una duda, profe. Sí. Cuando estábamos ahorita hablando de esto, heteronomía, me acordé de mi cliente, dije, entonces ella es una persona heteronemia. Pero entonces ya me entendí, porque ella no se puede valer por sí sola, pero vive sola. Pero ¿cómo le hace para comprar sus cosas? Bueno, pues tiene mucha gente que habla por teléfono y le llevan la comida y todo. Ya. Pero entonces, ¿qué sería? Es que ahí la heteronomía tiene que ver con la imposición. O sea, si alguien te impone, yo creo que ahí no sería el caso, Blanche, de la heteronomía, porque la heteronomía es cuando alguien te impone reglas, o sea, te obliga. Pero no sé si sea Ay, el caso de la persona que dices. No siento que esté obligada a algo. no, lo que pasa es que ella, pues ya no puede caminar. No, entonces yo creo que sería un caso diferente. Por ejemplo, si ella se le antojara, no sé, desayunar hot cakes y le dijera, no, hot cakes no, vas a desayunar huevos con jamón, ese sería heteronomía. Se lo están imponiendo. Exacto, cuando alguien más decide lo que va a hacer. Ya. Ah, Entonces Gracias. sí, de nada, pero es muy buen ejemplo, ¿eh? Muy, muy buen ejemplo. Qué bueno que lo dijiste, Blanche, para distinguir. Sí, Ujú. gracias, profe. Exacto. Bien, entonces, Jenny también quiere comentar. adelante. Profe, yo estoy llegando a la conclusión de que entonces los migrantes que yo conocí llegaron a un albergue, a un refugio le llaman ellos, y ahí tenían una hora de dormir, una hora de levantarse, tenían una hora de comer. Eso es heteronomía, porque ahora sí que están haciendo las cosas, eh, están decidiendo a qué hora comer, a qué hora dormirse, a qué hora levantarse. Es heteronomía, ¿no? Exactamente, exacto, esa es heteronomía, porque no puedes comer a la hora que tú quieras, es a la hora que dicen ahí. Y es un ejemplo muy común y muy claro es el de las escuelas. En las escuelas se sigue la heteronomía porque pues el director o los maestros ponen la hora de entrada, la hora del recreo, a qué hora se hace tal actividad. Entonces, eso es heteronomía. El alumno no decide a qué hora salir de la escuela. Es una hora ya establecida. Es una imposición. Así es. Así tenemos varios ejemplos. Entonces, esto viene en su examen. Adelante. Jenny y Gaby levantaron la mano. Dinos, Jenny. Justamente iba a poner ese ejemplo en el caso del comentario de Blanche, que su clienta realmente es autónoma porque ella decide todo, qué come, cómo se corta el cabello, qué hace, qué no hace. Que dependa del apoyo de otras personas es muy diferente, pero ella incluso genera la economía para pagar todo lo que ella decide tener o hacer. Estuviera en heteronomía en caso de que ella viviera, justamente como decía Rosita, en un albergue, o que viviera en ¿cómo se le llama? Donde están los que no pueden salir así normalmente, en un interinato. Ya. Ajá. Ese sería un ejemplo. Que estuviera algo así, un asilo, ajá. ¿Quién soy yo? Exacto. Sí, porque está sujeto a las reglas de alguien más. Así es. Exacto, esa puede ser la definición. Heteronomía, que estás sujeto o que obedeces las reglas de alguien más. Y autonomía es que tú, pues digamos que impones tus propias, o tal vez no, sin reglas, ¿no? Tú puedes comer a la hora que quieras, salir a la hora que quieras, sin que nadie más te diga. Exacto, esa es la diferencia. Autonomía y heteronomía. Ahora sí vamos con Gaby.
Bueno, yo lo relaciono con lo que acaba de decir de la escuela. Autonomía, bueno, pues es cuando a un niño le imponen ir a la escuela con un horario propuesto por la escuela y por los papás. Son leyes propias de los padres, ¿no? Y en la heteronomía entiendo yo como ahorita nosotros estudiantes, que ya son decisiones inclinadas por nosotros mismos. O es al Ajá, revés, algo así. esto del estudio está interesante porque miren, ustedes se conectan por decisión propia, ¿no? O sea, son Es autónomos. autónomo. Exacto, Decimos ustedes toman, que toman con la decisión. voluntad propia, Así es, por voluntad. determinada por nosotros, por las Ujú. razones o motivos o sentimientos que tenemos a la superación o algo así, en la autonomía. Exacto. Nadie les... Pero no, nadie nos impuso, o sea, nosotros decidimos quedarnos a estudiar el proyecto. Y en la heteronomía, pues no, o sea, ahí ya sí es como que te impongo un horario y te pongo mis reglas, y es así como lo entendí yo, a Sí, voluntad de quien nos va a ofrecer el proyecto. así es. Aquí la palabra clave es la voluntad. Si lo haces por voluntad propia, o sea, que sale de ti, es autonomía. Y Y si obedeces impuesta, la voluntad pues, de alguien más, es heteronomía. o sea que Exactamente. sería voluntad impuesta y voluntad propia. Exacto. Así lo pueden resumir. Eso es, eso es. Aunque iban a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la ética? Pues tiene todo que ver, porque la ética dijimos que es una decisión propia. Entonces, solo cuando eres autónomo puedes ser una persona ética, ¿va? Porque también, pues tú decides hacer el mal o no aplicarte, ¿no? No hacerlo. Entonces vamos a avanzar. Esta fue autonomía y heteronomía. Ya nos tiene que quedar bien claro. Son lo contrario. Ahora vamos a hablar de un libro, porque hay dos posturas para la ética. En la filosofía tradicional se habla de la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles, porque fue el primer filósofo que ya se había hablado antes de la ética, pero él le empezó a poner nombres, le puso mucha atención a esto de la ética. Entonces, ya vimos hace un momento que la ética no se trata como de leer un manual, ¿no? Sino que es algo que se practica constantemente. O sea, no basta con saber qué está bien y qué está mal para hacerlo, sino que pues, debe ser constante. Por eso ética significa hábito. Si tú tienes el hábito de ayudar o el hábito de hacer ejercicio o el hábito de, pues no sé, algo que beneficie a tu comunidad, entonces solo así serías una persona ética. Si ayudas ahí de vez en cuando te acuerdas, eso no es ético, diría Aristóteles, ¿no? Esa es la postura de Aristóteles. Entonces, este filósofo escribió un libro que todavía pues se sigue leyendo en las escuelas. Fíjense, estamos hablando de un libro escrito hace 2500 años. Ese libro se llama Ética Nicomaquea. Ética Nicomaquea, un libro que escribió Aristóteles. Y ahí expone lo que piensa Aristóteles de la ética, ¿va? Entonces, una parte de les voy a leer un pedacito de la ética nicomaquea para que vean de qué, esto es como el super resumen. Dice Aristóteles, la virtud es un hábito selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón, tal y como lo haría un hombre prudente. Suena como rebuscado, ¿no? Uno no le entiende a la primera, pero pues es Aristóteles, es lo que dice. Se los voy a leer otra vez. La virtud es un hábito selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón, tal y como lo haría un hombre prudente. Entonces, Aristóteles mete varios conceptos que pues no se olviden que estamos hablando de 5 siglos, poquito menos. Aristóteles ya es como del siglo IV, siglo III. Aristóteles murió en el año 323 antes de Cristo. Entonces dense una idea de en qué momento se escribió esto. La ética nicomaquea también se llama sobre la felicidad, porque
pues es un concepto que introduce Aristóteles. Todo es para lograr la felicidad. Si el hombre hace el bien, debe ser para llegar a ser feliz. Pues, tiene ideas interesantes. Dice, Aristóteles habla de la prudencia. O sea, si eres un hombre prudente, vas a decidir cómo actuar. Pero habla del exceso y del defecto. O sea, si ayudas solo una vez, pues te quedaste corto. Pero tal vez te gusta ayudar en exceso, tanto que pierdes todo lo que tienes por estar ayudando a la gente. Aristóteles diría que eso también, pues te lleva a la desgracia. Entonces hay que buscar el término medio. En términos mexicanos, diríamos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Eso sería para Aristóteles el término medio. Entonces, ¿qué dice Aristóteles de esto? Bueno, ya sabemos que Aristóteles fue, como lo vimos en la semana pasada, Aristóteles fue el alumno de Platón, pero pues no estaba de acuerdo con muchas ideas de su maestro. Y entonces, ¿de qué se trata la ética de Aristóteles? Pues quedamos que él escribe este libro, se llama Ética a Nicómaco, o Nicomaquea, es lo mismo. Nicómaco era su hijo, era el hijo de Aristóteles. Entonces le dedicó un libro. Qué bonito, ¿no? Así como explicándole cuál era la mejor manera de llegar a ser feliz. De eso se trata el libro. Y pues es la ética nicomaquea o la ética a Nicómaco. Porque para Aristóteles el fin último del hombre es la felicidad. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿O para qué hacemos lo que hacemos? Pues para ser felices. Tú dirás, ¿por qué me levanto todos los días? Pues para ir a trabajar. ¿Para qué quieres trabajar? Pues para ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Pues para comprar cosas y proveer a mi familia, ¿no? ¿Y para qué quieres proveer a tu familia? Pues para estar bien, para darles lo que necesitan. ¿Y para qué quieres darle lo que necesitan? Pues para ser felices. Es lo que todos buscamos. Esa es una postura de Aristóteles, ¿no? Que el último fin del hombre es la felicidad. Y entonces se le llama también la ética de la virtud. En este libro que les explico, todo el tiempo Aristóteles está hablando de la virtud, de qué debe hacer el hombre para llegar a ser virtuoso. Y da su explicación, ¿no? De según él, qué significa ser virtuoso. Cuando ustedes escuchan la palabra virtud, ¿qué se les ocurre? Virtud, ¿qué será una virtud? La virtud. ¿Cómo a qué les suena? Adelante. Que es transparente, que es bueno, Ajá, una persona virtuosa. que Que tiene, bueno, acciones buenas. Ujú, ujú, bien, bien. Alguien virtuoso es alguien que se porta bien, podríamos decir, pero también se utiliza, Pau, esa palabra virtud como cuando alguien es muy bueno en algo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, no sé, sabe cocinar muy rico y nadie lo puede igualar y entonces dicen, no, pues es que es todo un virtuoso de la cocina. O sea, lo hace muy bien, es un especialista, tiene mucho éxito en lo que hace. También se habla de ese tipo de virtud. Adelante. Rosita, También puede ser que uno tenga disposición habitual para hacer el bien y eso nos lleva al camino de la virtud. Ándale, muy bien, hasta sonó muy poético, Rosy. Ajá, lo que nos lleve al camino de la virtud. Ajá. Jenny escribió que una cualidad. Ándale, ándale, podríamos decir, una virtud también es como una ventaja, ¿no? Ventaja, cualidad que tienes para algo. Una cualidad es algo bueno. Si yo te digo, por ejemplo, Jenny, ¿cuál es una de tus cualidades? Pues tal vez digas, no, pues escuchar a la gente, ¿no? Bueno, estoy inventando, no sé, probablemente sí sea una virtud tuya, pero podría ser escuchar a la gente, o pues, es que yo ayudo al que lo necesita, o mi virtud es que pues no me enojo con facilidad, no sé, cualquier cosa que ustedes consideren una cualidad. Eso también es una virtud, exacto. Entonces, Ahí puso una cualidad positiva de las personas. ándale, exacto, cualidades, algo bueno, algo positivo.
este libro se trata de eso. Digo, no lo vamos a leer ni nada, pero aquí nada más tienen que enterarse que cuál es la aportación de Rosita Aristóteles. tiene una. Ajá. A ver, dejen nada más acabo la idea, que sería, Aristóteles escribió un libro que se llama Ética Nicomaquea, y en ese libro habla de cómo conseguir la felicidad, pero a través de la virtud. O sea, cómo llegar a ser un hombre virtuoso, que todos queremos ser felices, ¿no? O sea, ni siquiera eso ni siquiera se tiene que preguntar. Podríamos decir que es algo a priori, ¿no? Como lo aprendimos en las clases. A priori es que no necesita ser comprobado. Si tú le preguntas a alguien en la calle, este, ¿quieres ser feliz, sí o no? Pues te va a decir, pues sí, ¿no? Todos lo que hacemos es para ser felices. Bueno, supongo. A ver, adelante. Sí, creo que alguien iba a decir algo o nos iban a leer algo del chat. Rosita dijo, yo tengo una virtud. ¿Cuál sería esa virtud? Pues siempre estar de buen humor y ser alegre, profe, ayudar a las personas. Dice Jenny, tienes varias, estoy segura. Ajá, pues es que cada uno puede buscar sus virtudes. Aunque diga, no, yo no tengo ninguna, sí, siempre hay una virtud. La virtud para Aristóteles es como llegar a, llegar a la perfección en algo, o sea, hacerlo de la mejor forma posible. Es como decir, saca todo tu potencial. Digo, esas son palabras modernas, ¿no? Aristóteles no hubiera dicho eso, pero hoy lo diríamos. Así como saca todo tu potencial, hazlo lo mejor que puedas. Esa sería una virtud para Aristóteles. Un hombre virtuoso es el que como que aprovecha todos sus recursos y da lo mejor. Eso sería. Entonces, esto se relaciona con el ethos. Acuérdense que la palabra ética viene de ethos o ethos, carácter. Entonces dice Aristóteles que es una manera habitual de hacer algo, o sea, no es un acto. Si yo ayudo a una persona un día, eso no me hace virtuoso. Tendría que pues, ayudar constantemente, ¿no? No solo cuando me conviene o cuando es fácil para mí. Es un comportamiento habitual. Pero para Aristóteles el punto de partida es el por qué. O sea, eso que haces, ¿para qué lo haces? Si ayudaste a alguien, ¿para qué lo haces? O si te levantaste a hacer ejercicio, te tienes que preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es la causa? Entonces, pues dice Aristóteles que ser virtuoso es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Pues la felicidad. La felicidad. Y el fin último es ese. O sea, lo que les decía, ¿no? ¿Para qué te levantas todos los días? Pues para trabajar. ¿Para qué quieres trabajar? Pues para que me paguen. ¿Para qué quieres que te paguen? Y así, pues todo te lleva a la felicidad. Es el fin que ya no se explica. O sea, no es, no es el dinero, el poder o la fama, ¿no? Sí, la felicidad es en, en última instancia lo que quieres. Aún las personas que no son éticas, por ejemplo, un narcotraficante, un secuestrador, pues lo último que quieren es la felicidad, nada más que pues, no saben cómo o van por medios muy extremos, pero a fin de cuentas todos queremos la felicidad, dice Aristóteles. La felicidad es el fin último. Y luego dice que pues hay que poner en práctica toda tu naturaleza, tu capacidad. Entonces, por eso él habla de la vida virtuosa. Dice que la razón es lo mejor que tenemos y que la virtud pues debe ser saber elegir entre los términos medios. O sea, es como es como los deportes. El deporte es una cosa de hábito. O sea, por ejemplo, si yo voy a una clase de boxeo, a una clase nada más, eso no me hace boxeador. Entonces me quedé muy lejos, ¿no? O sea, si yo practico boxeo un día, pues no me va a hacer boxeador. Así que el hombre virtuoso sabría elegir cuándo hacerlo y en qué momento. Entonces los deportes pues, son cosa de hábitos. Aristóteles diría que eso es ser virtuoso, algo que se hace cotidianamente y que se aprende practicando. Ese sería el término medio para Aristóteles, plantearse qué es lo correcto y qué tanto lo debes hacer. Por ejemplo, en la alimentación, o sea, también está mal, pues podríamos decir en la alimentación, pues comer
poquitito, ¿no? Yo quiero cuidar mi cuerpo, entonces voy a comer muy poquito. Pero tu cuerpo, pues lo va a resentir. Y ya sabemos que el otro extremo también es malo. Comer demasiado o comer cosas saladas con grasa o con mucho azúcar, pues también sería el otro extremo. Entonces, el hombre virtuoso es el que sabe escoger la cantidad, el momento, el lugar, y ese es el hombre virtuoso para Aristóteles. Y de eso habla en su libro. Eso es lo que explica, de cómo llegar a ser esa persona feliz. Y pues a veces hacemos acciones virtuosas, aunque en el fondo, pues pareciera que no están tan bien, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente que, no sé, imagínate que arriesgas tu vida para salvar a un niño, ¿no? Un niño está en peligro y tú arriesgas tu vida y pues lo salvas. Podrías decir que esa es una acción virtuosa, pero si igual arriesgas tu vida, pero para tomarte una selfie, ya ven que hay gente que se sube hacia los edificios, ¿no? O hace cosas muy locas por tener la selfie y acumular likes, pues eso no sería virtuoso para Aristóteles, porque el acto sigue siendo el mismo, o sea, estás arriesgando tu vida, pero ¿por qué le estás arriesgando? ¿Por tomarte una foto, por salvar a un niño? Pues ahí tú tienes que decidir. Entonces, esa es la ética para Aristóteles, de eso se trata su libro. Y entonces, en ese mismo libro hay varias palabras que tenemos que aprendernos el significado. Fíjense, este personaje de aquí es Aristóteles, que ya dijimos que hizo muchas cosas, y propone varios conceptos. Son palabras en griego, pero no nos queda de otra más que aprendérnoslas, porque así viene tal cual en el examen. En el examen te pregunta, ¿a qué se refiere Aristóteles con la palabra eudaimonía? Eudaimonía. Pues ya tú tienes que decir, virtud, felicidad, costumbre o no sé qué. Y ya tú eliges. La palabra que ponen en el examen es esta, ágatos. ¿Qué significa ágatos? Hombre virtuoso o con muchas cualidades. ¿Va? Es lo que les decía. El hombre virtuoso es el que saca todo su potencial y sabe elegir el momento, el lugar, la cantidad, y eso lo va a llevar a ser feliz. O sea, la felicidad para Aristóteles no es como un acto, ¿no? Así estoy con mi familia y ya soy muy feliz. No, Aristóteles diría que es la costumbre, el hábito, lo que haces repetidamente. Entonces, ágatos significa hombre virtuoso. Ahora vamos con ethos, que ya lo habíamos visto cuando dimos la definición de lo que significa ética. Ethos es hábito o carácter. ¿Y por qué tiene que ver con la ética? Pues porque si yo hago el bien un día de mi vida, pues eso no me hace una persona ética. Tengo que hacerlo diario, repetidamente. Tiene que ser parte de mi carácter. Solo así podría llegar a ser ético, según Aristóteles. Otra palabra es la eudaimonía. De esta también les van a preguntar. Eudaimonía es una palabra en griego que significa bienestar, vida buena o felicidad. Entonces, para Aristóteles, la eudaimonía debe ser la finalidad de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para llegar a la eudaimonía, para la felicidad. Si tú ayudas a alguien, es para lograr tu felicidad. Hay otra palabra que es el arete, que no significa otra cosa más que virtud. Como les decía, si eres un virtuoso de la cocina, pues es porque alcanzaste la excelencia en ese acto, ¿no? Haces lo mejor que puedes, perfeccionaste tu talento. O si a ti te gusta dibujar y eres muy bueno, pues entonces ese es el arete, la virtud que tienes para dibujar, lo mejor que puedes hacerlo. Y la frónesis, otra palabra de Aristóteles, que es sabiduría práctica. La frónesis es lo que les decía de saber escoger en qué extremo te vas a poner. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Como dicen las abuelitas. Esa para Aristóteles es la frónesis. Sabiduría práctica, o sea, saber qué te conviene, pero en cada momento. Entonces, si ustedes lo analizan, pues sí es difícil.
es difícil llegar a ser feliz, porque requiere de saber tomar las decisiones, que sería la frónesis. ¿Podrían decir ustedes que la felicidad es responsabilidad de cada uno? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Ese es un tema controversial. Aunque hay algunas frases, ¿no? Que aparecen ahí en Facebook que dicen, no, pues yo hoy decido ser feliz. Y ahí ponen su carita, ¿no? Pero no sé, esto es más profundo. A ver, adelante, Jenny, Jenny. Pues yo me atrevo a decir que sin duda alguna la felicidad sí depende de cada quien. Y porque aparte, cada quien tiene su propia definición de felicidad. Somos cuántas personas aquí. Puede ser que coincidamos en algunas cosas, pero no en todas. Entonces, cada quien es responsable de forjar la felicidad a su manera, ¿no? Ah, miren, ahí ya Jenny pone dos cosas. Dice, la felicidad es diferente para cada quien. O sea, cada quien tiene su concepto de felicidad, pero acepta Jenny que cada uno construye su felicidad. En ese sentido, Jenny sería aristotélica, ¿no? Diría que si eres feliz o no, depende de tus decisiones. Pues es controversial porque uno dirá, pues es que hay gente que le va de verdad muy, muy mal y por más que le echa ganas, pues no se ve que sea feliz. Entonces, sí dependerá de uno. Es un tema muy interesante, ¿eh? Y no vamos a dar aquí una respuesta porque cada quien lo va a reflexionar en sus adentros, ¿no? Diríamos. Pero estamos hablando aquí de esto porque en el examen les preguntan sobre la ética de Aristóteles. Entonces va un súper resumen, a ver si no lo tengo por acá. Aristóteles hizo de todo. Aristóteles habló de biología, de metafísica, de física, de política, de ética. Tiene un montón de libros. Así que, en resumen, la ética de Aristóteles es la ética de la virtud. ¿Y qué es ser virtuoso? Pues llegar a la excelencia en lo que haces, sacar toda tu capacidad. Y él dice que en cada momento, cuando te preguntes, pues, ¿qué debo hacer? O sea, como que cuando estás en una disyuntiva, ¿no? ¿Y hacia dónde debo ir? Que es como que tienes un angelito y un diablito que te están hablando. Pues eso para Aristóteles sería la frónesis. O sea, saber tomar decisiones en el momento correcto. La arete, ya quedamos, es la virtud. Eudaimonía, el fin de todas las cosas, la felicidad. Etos, el hábito. Si eres un hombre ético es porque es un hábito que tienes, una práctica constante. Y agatos, pues es ese hombre que tiene muchas cualidades. Solo un agatos podría llegar a la eudaimonía, ¿va? Bueno, son palabras de Aristóteles. ¿Qué más? Anoten eso, la ética de Aristóteles es la ética de la virtud, porque vamos a hablar de otro tipo de éticas. Bueno, otra postura, otra postura. ¿Listas? ¿Listos? Sí, profe. Excelente. Bueno, adelante. Profe, yo le puse los mensajes, Ajá. eso que dice la práctica, puede ser la práctica hacia el maestro, o sea, en hacer ¿cómo dice? Cosas buenas. Ándale, exacta. Pues sí, de hecho, así se los iba a explicar. Muy bien, La práctica hacia el la maestro. práctica hacia el maestro. Así es. Y luego le puse cuando dijo que varios arriesgan por tomarse unas selfies. Ajá. A eso se le llama con P. Ándale, ándale, exacto. Sí, porque no es el acto. O sea, el acto como que es neutro, ¿no? Ya es bueno o malo, depende de, pues, para qué, ¿no? ¿Cuál sea la finalidad? Exactamente, exactamente. Ahí sería una mala frónesis, ¿no? Diría Aristóteles. O sea, no estás tomando una decisión correcta. Si arriesgaste tu vida por tomarte una foto, pues bueno, pues eso ya es discutible, aunque hay gente que sí lo hace. Como en las noticias vi de
unos tipos que se subían a los vagones del metro y se grababan ahí, o sea, arriba del vagón, y pues lo subían a las redes y decían, no, pues sí me atreví, que no lo hagan en casa y no sé qué, pero pues si lo ven es algo como que muy tonto, ¿no? O sea, ¿para qué arriesgar la vida por algo insignificante, como las redes sociales? Pero pues cada quien, cada quien. Entonces, ya está, son conceptos aristotélicos. Y sí, digamos que Pau con esa frase está resumiendo lo que dice Aristóteles, ¿no? La práctica hacia el maestro. Si quieres ser un hombre ético, tienes que practicar constantemente. No basta con ayudar una vez a una viejita a cruzar la calle. Eso no te hace ético. Muy bien, pues ya está. A ver, ¿qué más tenemos? La ética de la virtud, acuérdense, eso es lo que dice Aristóteles, y hay otra postura. Fíjense, de este personaje ya habíamos hablado, no sé si alguien lo reconozca, es la misma foto que les puse hace unos días. ¿De quién se trata? ¿No? ¿Nadie? ¿No se les hace conocido? Bueno, de todos modos en el examen pues no van a venir fotos, así que no importa si no lo reconocen. Esta persona es, May, ¿quién? May puso Cat. ¿Quién? A ver otra vez, Vicky. May puso en el chat Cat. Act, tal vez quiso decir Kant. Kant. Sí, Manuel Cat. Ándale, muy bien. Immanuel Kant, ahí está. Exacto. Immanuel Kant también es uno de los filósofos más importantes de la historia. Y vamos a ver brevemente qué dijo él. Hablamos de él cuando estamos hablando del racionalismo y la percepción. ¿Se acuerdan? Que trataba de como conciliar las dos posturas, porque son cosas contrarias. O eres racionalista o eres empirista. Y él pues trató de buscar el término medio. Pero aquí vamos a hablar de Kant, pero de otra cosa. Kant también hablaba de la ética. Entonces, ¿qué decía de la ética? No se parece nada a lo de Aristóteles, fíjense. O sea, lo de Aristóteles no es que sea indiscutible. Kant dice que la ética es la ética del deber, la ética del deber. Y pues dice algo muy interesante, que ser bueno es el medio y es el fin. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que si haces el bien es para lograr la felicidad, ¿no? O sea, que hacer el bien o ser un hombre virtuoso era como una herramienta o un medio para llegar a ser feliz. Pero Kant no piensa así. Él dice que si eres bueno, o sea, debes hacerlo porque sí. O sea, debes ser bueno por ser bueno y ya, no para buscar otra cosa. Si tú estás buscando algo más, según Kant, ya no sería ético. Por ejemplo, si yo ayudo a alguien porque me siento bien conmigo mismo, eso estaría mal para Kant. Si ayudas a alguien buscando un beneficio, pues ya no está siendo bueno. Porque fíjense, hay una pequeña trampa a veces, ¿no? Se ve que una persona es muy buena, pero como que te queda ahí como que una sospecha de eso, ¿no? Como que algo anda buscando. No creo que sea bueno nada más porque sí. Bueno, pues esa es una postura kantiana, porque dice Kant que, pues cuando haces el bien, no te tienes que preguntar para qué. Ahora sí que en términos mexicanos diríamos, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Eso es lo que diría Kant. Haz el bien sin mirar a quién o sin buscar un beneficio. Adelante. Angie, Sí, Angie. Yo ahí tengo una pequeña gran duda. Ajá. Yo había escuchado ese dicho, pero ¿qué cree que a mí me pasó hace poquito tiempo? Fuera de la escuela de mi hija se pelearon unas niñas. Ujú. Entonces, yo por meter mi cucharota, por separarlas, Ajá. una de las pequeñas dijo que yo le había pegado. Chin. Y dijiste, ¿para qué me metí? Exacto. Entonces, bueno, afortunadamente grabaron video y todo ahí. Ahí salí que ni siquiera toqué a la niña más que para separarlas. Ajá. Y anteriormente yo le había hecho pues, algunos favores a la mamá dentro del plantel, Sí. pero me acordé de ese dicho. O sea,
también hay otro que dice que les das un buen trato y te dan un mal pago, algo así. Y Ajá, me acordé porque la mamá me dejó de hablar, la niña me acusó y pues quedé como la peor ahí, ¿no? ajá. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y entonces por eso mucha gente prefiere como que ser indiferente a las cosas, ¿no? Porque nunca sabes si eso te va a meter en un problema, aunque lo hagas con las mejores intenciones. O hay otro dicho que dice, de buenas intenciones está hecho el camino a no sé dónde, ¿no? Al infierno, no sé qué dicen. Que pues tú puedes tener las mejores intenciones, pero se va a malinterpretar o vas a quedar mal. O como en las parejas, ¿no? Que si una pareja se está peleando y eso, pues no te tienes que meter porque pues, al rato la pareja va a estar ahí como si nada y tú ya defendiste a alguien y quedas en ridículo, ¿no? Se puede decir. Entonces, pues eso de hacer el bien es más complicado de lo que parece. No es solo portarse bien y ya, sino que hay pues decisiones que uno debe tomar. ¿Y cómo acabó el asunto, Angie? Pues a final de cuentas, las autoridades del plantel vieron el video, vieron que yo ni siquiera toqué a la niña y las dos niñas que se habían peleado, pues ya se hablan y pues ya la mamá me pidió una disculpa, que ya había visto el video y todo, Ujú. pero pues ya opté por decir, en mi vida me vuelvo a meter. Bueno, lo bueno es que había pruebas, si no, Sí, de hecho sí, profe. pues ahí está un claro ejemplo de cuándo sí hacer el bien y cuándo no. Pues es que ay, las cosas son tan complicadas que uno no sabe cómo actuar. No basta con que te digan, pues haz el bien sin mirar a quién. No, creo que a veces sí tienes que mirar antes de actuar. Adelante. Es que ahí entra otro dicho, el que mete paz saca más. Ándale, fue lo que le pasó a Angie. Por querer arreglar el asunto, pues ya después hasta le echaban pleito a ella. Pues esto es, digo, lo estamos poniendo en términos así muy coloquiales, pero aunque no lo crean, es todo un desarrollo filosófico. O sea, eso de pensar en el bien y el mal, y cuándo sí debes actuar y cuándo no. Pues aquí Kant dice, ser bueno es el medio y es el fin. O sea, no tienes que ser bueno para que te reconozcan o para que tú mismo te sientas bien o no sé, para que los demás te vean. Pues creo que todos sabemos, ¿no? A lo que se refiere esto. Así que, dice Kant, si eres bueno simplemente porque es tu deber, es un imperativo categórico. No depende de las circunstancias ni del resultado de tu acción. Entonces, palabras nuevas, imperativo categórico. Imperativo se refiere a mandato. Imperativo es un mandato. Eso significa imperativo. Y categórico es que es universal. Un mandato universal. Va de nuevo. Dice Kant que si eres bueno, solo porque es lo que se debe hacer, es un imperativo categórico, o sea, es un mandato universal. Y no depende de las circunstancias. O sea, si alguien te está viendo, o si lo haces porque lo dice la ley, o porque tu mamá te dijo. Entonces, no depende de las circunstancias, ni del resultado. No vas a hacer el bien para que digan los demás que eres bueno, o para que pues, te den un premio o algo así. Eso es lo que dice Kant, que hay que hacer el bien porque es lo que se debe hacer y punto. Es como, imagínense que ustedes encuentran un celular en la calle. Ese es un dilema, ¿no? ¿Lo devuelvo, no lo devuelvo? Y entonces la gente empieza, pues es que si a mí se me perdiera mi celular, nadie me lo regresaría. Entonces yo me lo voy a quedar. Y otros dicen, no, porque imagínate qué sentiría la persona, ¿no? Se lo voy a devolver. Y bueno, pues ahí empieza el dilema ético. ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿Porque sé que lo tengo que hacer, porque sé que está bien, o porque busco algo más? No sé, no sé. Ahí ya cada uno pondrá su opinión. Adelante, alguien levantó la mano. Rosita, Yo, profe, a mí sí me pasó ¿Tú con te un celular. encontraste un celular o se te perdió un En celular? taxi, no, yo iba en un taxi, me subí a un taxi, estaba el celular, pues lo agarré, lo tomé. Ajá, Y de repente le llaman al del taxi y le empiezan a decir del celular.
y el señor donde me tenía que bajar y me dice, deme el celular. Le dije, sí, pero ¿cómo sé que es de usted? No, no es mío, pero un cliente lo dejó. Y le dije, por eso, pero ¿cómo sé que sí es de un cliente que estaba aquí? Es que yo lo acabo de dejar. Y dije, bueno, tenga, se lo di. Y Ah, ahí está su celular. Y híjole, ni, y ni siquiera no me cobró el pasaje, me lo cobró. Yo dije, por lo menos me hubiera dicho, bueno, pues le voy a cobrar al que perdió el celular el pasaje, por lo menos, ¿no? Porque lo dejó olvidado, pero no. Bueno, ya ni modo. Otro día me encontré 200 pesos y me los quitaron. Me ¿quién? fueron cansando. Una señora me dijo, es que es para la medicina de mi abuelita. Es que me lo regresa, por favor. Le dije, si era para la medicina de tu abuelita, ¿dónde está tu abuelita? ¿Y en dónde se te cayeron? Porque estos 200 pesos venían volando sobre el eje y yo ahí los encontré. Y dije, no, pero, ay, si es que es para la medicina, está muy enferma. Y dije, ay, toma, le di los 200 Pues ya pesos. para qué discutir, ¿no? Pues sí, Pues ya. ya. Ah, es que, Sí. es que son cosas que a todos nos han pasado. Fíjense, esto de la filosofía no es nada más así como lo que dijo alguien más, sino cómo lo puedes aplicar en lo que te pasa. Yo también una vez me encontré un celular en una librería, pero este, pues no sé, muchas cosas pasaron por mi mente. Dije, me lo podría llevar y no pasa nada, pero podría devolverlo también. Tal vez el que lo perdió regresa, ¿no? O también pensé, tal vez es una trampa y alguien me está grabando. Entonces, no sé, muchas cosas que nos pasan. Pero a ver, estamos hablando de Kant. Dice Kant que debes hacer el bien ¿Y porque... qué hizo, profesor? Yo no sé la duda. ¿Quién? Perdón. ¿Qué hizo con el celular? No nos deje con la Ah, ¿qué duda. hice con el celular? Se lo dio a un policía que estaba ahí. Porque en la librería pues hay cámaras por todas partes. También eso hay que pensarlo, ¿no? O sea, te tienes que preguntar por qué lo haces, por qué lo devuelves. Y pues también en esa época estaba pasando por situaciones. Por ejemplo, en esa época estaba dando un curso en el Reclusorio Norte, un curso de mate. Y pues no sé, tenía muy presente la idea esa pues de cómo la gente puede arruinar su vida por un solo acto, ¿no? Porque conocía ya varios internos que de verdad estaban encerrados por cosas muy absurdas. Y no sé, empecé ahí a divagar. Pero bueno, pues así fue la situación del celular. Pero entonces, cuando hacemos el bien, ¿por qué lo hacemos? Es algo que se preguntó Kant. Y dijo, no, 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 no hay por qué darle vueltas. Tú tienes que hacer algo bueno simplemente porque está bien, porque es el deber, lo que se debe hacer, no porque busques algo más, como diría Aristóteles, ¿no? Aristóteles sí piensa en una finalidad, pero aquí no. Para Kant, la finalidad es el acto y eso es todo. Dice Kant, hay que hacer el bien porque sí, sin buscar una finalidad. Y entonces anoten pues esta frase, el imperativo categórico es es una idea que propone Kant y se puede resumir así. Si todos actuaran como yo, ¿cómo sería el mundo? Él dice que cada vez que tengas un dilema ético, si debo hacer esto o lo otro, te tienes que preguntar, si todos actuaran como yo, ¿cómo sería el mundo? Imagínate que nadie devolviera el celular. ¿Cómo sería el mundo? Sería una cosa horrible, ¿no? Eso es lo que debe mandar tu conducta, según Kant. Así, sí. Por ejemplo, si Angie, ¿no? Que separó a las niñas que se estaban peleando, se tenía que preguntar, si todos actuaran como yo estoy actuando, ¿el mundo sería un lugar mejor? O si simplemente veo que alguien se pelea y me sigo de largo, ¿cómo sería el mundo? Bueno, pues ese tipo de cosas se preguntaba Kant sobre la ética. Y dice, eso es una frase de Kant. Si solo eres bueno para lograr algo más, eso sería un imperativo hipotético. O sea, son dos conceptos, imperativo categórico e imperativo hipotético. Imperativo hipotético es un supuesto. Acuérdense que hipótesis es suposición. Entonces, la ética de Kant es la ética del deber. Así lo tienen que anotar. Que el bien, pues hay que hacerlo porque sí y no hay más.
Adelante. Jenny, Sí, Jenny. Creo que definitivamente yo soy de esta filosofía. Ajá. Ahorita que hablaban de que se encontraron dinero y cosas y todo eso, yo tengo mucha suerte para que me den cambio de más, pero muchísima. Es infinidad de veces me ha pasado, pero siempre, siempre lo he devuelto. Y entonces Incluso le digo a la gente, Ajá. perdón, Perdón, es que te iba a decir incluso le digo al que siempre tendero, tienes esa oportunidad de tomar la decisión. sí, o sea, y siempre le digo al tendero, a quien me está atendiendo, está mal mi cambio, revísalo. Le falta, ay, discúlpeme, ¿cuánto le falta? No, 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 me sobra y mucho. Te di uno de tanto, ten. Y ya revisan y siempre la gente, pues muchas gracias. Yo como dueña de negocio y como empleada también, pues es horrible. Por ejemplo, mis hijas cuando trabajaban en tiendas departamentales, pues les cobraban el dinero que faltaba. Entonces, pues no se me hacía así como que justo, o sea, yo soy así como que el ciclo del cosmos, ¿no? Lo que das, recibes, lo que piensas, te es generado también en automático. Hace muchos años yo no tenía trabajo. Imagínense, o sea, sin trabajo y con mis hijos, con mis 4 hijos, así súper difícil. Y me encontré un teléfono. En ese entonces, imagínense que ahorita se encuentran un iPhone 13, el 11. Así, un teléfono muy Yo costoso. no sabría ni cómo usarlo, así que lo devolvería. No, pues yo nada más lo que hice fue mantenerlo en mi mano. Un muchacho, estábamos yendo a un curso, te doy 200 por él, en corto, en falla, mira, ten 200, y el otro, yo te doy 400. Les digo, no, y yo lo tenía en la mano, y dice, bueno, si no lo si no lo quieres vender, ¿por qué fregado lo traes en la mano? Porque estoy esperando a que alguien llame, alguien tiene que llamar. Y sí. Yo una vez me encontré un celular en el cine, pero me di cuenta porque estaba sonando, o sea, lo estaba buscando su dueño. Entonces, pues sí lo agarré y me esperé afuera del cine y me dieron dinero por haberlo devuelto. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo digo que ese fue un acto aristotélico, ¿no? Porque Okay. digamos que era un imperativo hipotético, porque hubo otra finalidad diferente al acto, ¿no? Si yo hubiera hecho, pues lo devuelvo y no me importa nada más, sería kantiano. Exacto. Entonces, lo que te pasó del cambio, a ver, ahí Jenny, sería pregunta de examen. Con ese ejemplo, tú dirías que fue algo, o sea, tú devolviste el cambio desde la postura de Kant o la de Aristóteles. Yo digo que es de Kant, porque no importa las circunstancias, no importa si me lo van a agradecer, no importa, o sea, es mi deber devolverlo, no es mío, no es mío, Pues, no es justo que me lo pues, ¿qué quede. crees? Pues, ¿qué crees que no? Porque tú misma acabas de decir No, que no, eres más bien aristotélica, porque acabas de decir que todo se regresa. Entonces, cuando dijiste no, porque a mí me ha ok, pasado, no me gustaría que me pasara. Entonces lo haces sí, con también. otra finalidad. Pero no está mal, o sea, las dos posturas son No, está válidas. bien. Lo importante es ser honesto. Ajá, es que exacto, porque es un debate interno que cada persona tiene y a veces pues no aceptamos que pues, sí la regamos, ¿no? O sea, la verdad me fui sin pagar, pues me siento culpable, pero pues ni modo, ¿no? Lo hice en el momento y así, cosas que pasan. O que te vas sin pagar o que pues no sé, que sin querer te metes en la fila o no sé, esa clase de cosas que nos pasan o que no le diste el asiento a la señora. Entonces, luego nuestra mente empieza a decir, pues, ¿qué debí haber hecho? ¿Y con qué finalidad? O sea, para sentirme bien yo o simplemente, o porque así me educaron, ¿no? Eso también es una justificación. Dice, no, pues yo lo hice porque así me educaron. Pero, bueno, si dices eso, serías kantiano, ¿no? Porque no te lo estás preguntando. Dices, pues es lo que se debe hacer y ya, punto. No me interesa si le va a ir bien a la persona o me va a ir mal a mí, no me importa. Es lo que se debe hacer y punto. Entonces, es una buena postura, ¿no? Muy bien. Pues creo que ya varios compartieron aquí cómo ven esto de la ética. Y ya vieron que es filosofía práctica. No es solo qué dijo tal persona y ya te lo aprendes, sino son dos maneras de ver el mundo. ¿Para qué haces lo que haces? Creo que nadie se lo pregunta.
O tal vez sí, pero no le dan muchas vueltas. Bueno, Jenny, ¿quieres agregar algo más? No, no, pero solo que sí me dejó así como que pensando justamente en cuál fue el proceder kantiano o, o aristotélico. Exacto, la próxima vez que les pase algo así, acuérdense de esta clase, porque sí ha habido personas a lo largo de la historia que se lo han preguntado de manera muy profunda. Cuando eres bueno, ¿por qué eres bueno? ¿O qué te lleva a ser bueno? Pues no sé. Entonces, aquí vamos con otra cosa importante para esto de la ética. Determinismo contra libertad. Anótenle por ahí, determinismo contra libertad. Así como cuando hablamos de autonomía y heteronomía, son dos cosas opuestas, también son dos opuestos, ¿va? Determinismo contra libertad. Y vamos a ver pues de qué se trata. Ya yo creo que por ahí pues tienen una idea, ¿no? Si les digo que determinismo es contrario a la libertad, pues entonces vamos a ver de qué se trata. A ver, ahí va. El determinismo pues ese dibujo nos da la pista. Se parece a lo que habíamos hablado de la heteronomía. Se parece, pero no es lo mismo. El determinismo es cuando aceptas que todo ya está, digamos, todo ya está dicho. Que hagas lo que hagas, es como la gente que cree en el destino. Y dice, pues hagas lo que hagas, tu destino ya está escrito. Esa persona sería un determinista, que dice, pues, por ejemplo, tu destino es estar solo, ¿no? Algo así muy triste. Tu destino es estar solo, porque ya está determinado. Aunque tú tomes decisiones, pues ya tu educación o tu forma de pensar ya determina lo que te va a pasar. Entonces, esa es una postura. Y la otra postura es la de la libertad, es decir, lo contrario. Vamos a ver aquí. Aunque, fíjense, antes de empezar, les diría que a todos nos molesta cuando nos dicen que no somos libres. O sea, todos queremos ser libres, ¿no? Pero nos asumimos como personas libres. O sea, ya damos por hecho que somos libres. Y nos molesta que nos digan que no somos libres. Pero si lo pensamos más profundamente, con varias preguntas podemos concluir cuando pues no estamos siendo libres. Dicen, pues yo soy libre porque, ¿se acuerdan que ya se los había preguntado en una clase anterior? Decíamos, si eres libre es porque puedes ir al lugar que quieras, puedes, no sé, comer lo que quieras, decides qué comer, pero hay cosas que no puedes hacer. O sea, si tú quisieras trabajar en otra cosa, no podrías, porque no tienes pues, la educación necesaria para eso, no tienes la preparación. Entonces, en ese sentido, no eres libre de elegir dedicarte a lo que tú quieres, solo lo que ya estaba condicionado para ti. Entonces, este es un debate interesante. Vamos a leer qué significa determinismo. No podemos hacer lo que queramos, porque nuestros pensamientos y acciones dependen de una cadena infinita de causas y consecuencias. O sea, podríamos decir, ¿cuál es el origen de cada uno de nosotros? Pues nuestros padres. Nuestros padres tuvieron cierta educación, cierto nivel económico, cierta, cierta forma de pensar, y en ese sentido estamos determinados por lo que nos enseñó nuestra familia o nuestros padres, y eso va a definir el rumbo que vamos a tomar. En ese sentido, somos, estamos determinados para que nos pasen ciertas cosas, no cualquier cosa, solo algunas, por el país en el que te tocó nacer, por la época que te toca vivir. Entonces, en ese sentido, no somos libres de hacer lo que queramos. También el determinismo dice que hagamos lo que hagamos, estamos sometidos a las leyes del universo.
pero tenemos la sensación de ser libres. Pareciera que somos libres, pero de todos modos, pues está sujeto a un trabajo, a tener que ganar dinero para pues lograr tal cosa, pero esa cosa también está determinada, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí, en algunas ocasiones somos como marionetas de las circunstancias. No haces lo que quieras, haces lo que te está permitido hacer. Y eso pues nos molesta un poco, esa idea nos molesta, porque todos queremos ser libres. Veamos ahora qué diría una persona libre. Una persona libre es la que acepta que o cree, pensamos y actuamos por voluntad propia. Entonces, bueno, pues este tema también es muy interesante en filosofía. Es uno de los problemas clásicos de la filosofía. Hay 5 problemas clásicos de la filosofía que se estudian desde la época de los griegos y no hay respuesta. O sea, se siguen estudiando y así va a ser dentro de 100 años. Es lo interesante de la filosofía, que no hay una respuesta definitiva. Si te dicen, ¿el hombre es libre, sí o no? Pues depende, ¿no? Depende a qué le llames libre, o libre para qué, o libre de qué. Somos libres porque no estamos en la cárcel, pero ¿de verdad eres libre de ir a donde tú quieras? No. A mí me gustaría estar ahorita, no sé, cenando en un restaurante en Nueva York, pero no lo puedo hacer. No soy libre de hacerlo. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dirían que sí son libres o solo de algunas cosas? Está difícil, ¿no? Podríamos hablar de una libertad relativa. O sea, sí libres, pero no totalmente libres. Yo creo que esa es la postura más sana. Y les digo, es uno de los problemas de la filosofía. Si el hombre es libre o no. Hay un, perdón, Andy, ¿quién, quién quiere participar? Yo, profe, Adelante, Angie. pues solo somos libres en nuestras decisiones, ¿no, profe? Porque, digo, no por el hecho de que tus amigos, un ejemplo, tus amigos sean drogadictos, borrachos, pues tú también lo vas a hacer. No por el hecho de juntarse con esas personas es porque tú también lo eres. Somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Ándale, como eso de, este, hay un dicho, fíjense, hoy estamos con los dichos, ¿no? De las abuelitas. Es que aplica muy bien porque los dichos son como pues, la filosofía popular mexicana. Hay un, por esto que dice Angie, hay uno que va de, dice, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo ubican? El que con lobos anda, aullar se enseña. Y entonces es eso. O sea, tú puedes juntarte con personas, digamos, ahora se les dice tóxicas o nocivas o dañinas, y tomar tu propia decisión, ¿no? De no seguir ese ejemplo. O también hay gente que se justifica, por ejemplo, con eso de los vicios, ¿no? Que dice, pues es que yo tomo porque mi papá tomaba. Entonces, pues ya es es lo que me toca. Entonces, serías determinista. Pero si dices, pues, aunque yo venga de una familia disfuncional o una familia destruida, pues yo por qué voy a ser así. Entonces podríamos decir que tú tomas tu decisión, pero también estás determinado por lo que aprendiste. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿O estás determinado por lo que te dijeron los demás? Bueno, pues es un debate interesantísimo. Y les digo que este problema es un problema filosófico. No se agota, o sea, no tiene respuesta. Hay un filósofo ya de los tiempos modernos, por ahí de los años 50, no, como de los 60, 70, que se llamó Jean-Paul Sartre. Y él decía que mm, los hombres estamos condenados a ser libres. Fíjense en esa frase, los hombres estamos condenados a ser, bueno, los hombres y las mujeres, ya saben, estamos condenados a ser libres porque la libertad es una carga. Si fueras libre, tendrías el peso de elegir qué quieres para ti. Y eso es algo que nos abruma por el miedo a no tomar la decisión correcta.
Entonces, ese filósofo dice, los hombres estamos condenados a ser libres. Bueno, pues también es una postura interesante, pero ahí está este problema de la libertad. Y se lo pueden preguntar también en la vida cotidiana. ¿En qué momento tomo mis propias decisiones? ¿O simplemente hago lo que me toca por presión social o yo qué sé, ¿no? A lo mejor pues, yo me dedico a esto porque era lo que tocaba. O sea, todas las circunstancias se pusieron para que yo hiciera eso. Pero a lo mejor muy dentro de mí siento que no fui libre al tomar esa decisión. Entonces, bueno, pues interesantísimo. Adelante. Jenny. Gracias, maestra. Eso que dijo ahorita, todo lo que dijo, me sonó mucho y detonó cuando dijo aplíquenlo en su vida cotidiana. En la joyería que yo trabajo, que yo vendo, bueno, te ofrecen, ¿no? Ser empresario, tu propio jefe. Aquí, la frase, libertad financiera. Ándale, esa es muy Híjole, ¿quién no quiere esa libertad? Tú eres el dueño de tu tiempo, tú viajas cuando quieres, te llevas tu negocio y a donde quiera que vayas puedes vender. Tienes esa libertad, ¿no? No tienes horarios, no tienes jefe, ni nada. Es una gran libertad que suena muy tentadora. Luego la libertad financiera. Ay, ¿quién no quiere libertad financiera, no? De estar libre de deudas, etcétera. Y ahorita que usted dijo, pero estamos comprometidos que dice que estamos condenados a ser libres, pero no podemos con esa carga, realmente es un compromiso muy fuerte. Ajá, justo eso se refiere. Ese filósofo dice que la libertad es en realidad como, pues si no nos conocemos, si no lo sabemos manejar, pues tomar una decisión, por ejemplo, cuando los adolescentes escogen qué estudiar, ¿no? Pues sí tienen la libertad de elegir qué van a estudiar, pero eso los va a condenar de por vida, ¿no? Si toman la decisión incorrecta, pues va a ser pues, definitorio, ¿no? Va a determinar su destino. Entonces, exactamente, Jenny, es un gran peso, eso de tener la libertad, bueno, relativa, ¿no? Libertad, porque tampoco es que puedas estudiar lo que tú quieras. Hay carreras que ni siquiera existen aquí en México. No es que puedas estudiar lo que quieras. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, a mí, en lo personal, me parece un tema muy interesante. Y eso de la libertad financiera, pues también es relativa, porque, pues, puede que sí tengamos dinero para sobrevivir, pero no todo el que quisiéramos. Entonces, ¿qué sería esa libertad? Igual aplica aunque estuviéramos condenados, bueno, aunque trabajáramos como en determinismo, que trabajáramos para una empresa, o sea, es lo mismo. Sí o sí debes de trabajar para generar. Ándale, exactamente. O sea, aunque tú tengas un buen trabajo, si eres un empleado, pues tampoco eres libre. Oh, sí, eso es muy triste. Ya no queremos deprimirnos. Pero bueno, por ahí va el tema. Adelante. Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba el filósofo? El filósofo se llama Jean-Paul Sartre. Bueno, si quieren ahorita se los pongo en el grupo. Y podríamos leer un pedacito de lo que él escribió y por qué dice eso. Jean-Paul Sartre, se los voy a poner aquí en el grupo. ¿Va? Sí, está bien, profesor. Gracias. Por si lo quieren buscar, ahí lo googlean y leen Jean-Paul. Lo googlean y le ponen pues ahí algún resumen de sus ideas y les va a aparecer ahí esta frase que les digo. Ahí está. Filósofo francés. Y les digo que es reciente. Ese filósofo pertenece a una corriente más reciente que se llama nihilismo. El nihilismo es defender la nada, nihilismo. O sea que la nada es lo que cuenta. No hay, de hecho su libro más famoso se llama así, El ser y la nada, porque pues dice que no hay esa libertad que nos prometen, pero tampoco hay una plena esclavitud. Entonces más bien no tenemos nada. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí ahorita.
Nada más determinismo. ¿Qué es determinismo? Porque esa palabra viene en su examen. Determinismo es cuando ya todo está predefinido, ¿no? Que hagas lo que hagas, ya tus decisiones ya están, antes de que tú las tomes, es como decir, pues yo tengo estas dos opciones, ¿no? Y entonces soy libre porque puedo elegir entre esta y esta, pero tus opciones están limitadas, nada más tienes dos, no tienes cuatro. Entonces no eres libre de elegir entre cuatro, aunque sí eres libre de elegir entre dos, ¿va? Por ahí está este tema de la libertad. Ahora, ¿qué más? Ah, bueno, con esto vamos a terminar, ¿va? Terminamos nuestra clase hablando de derechos. Derechos. Hay dos tipos de derechos. Los primeros se llaman derechos humanos, que son los que todos hemos escuchado como, pues, el respeto a la dignidad de la persona. Un derecho humano es la libertad de expresión. Ese es un derecho humano, que todos pueden pensar eh, o escribir lo que piensan. Libertad de expresión. Y es un derecho que se defiende de manera independiente al país en el que estés. O sea, no necesariamente tiene que estar en la constitución de tu país. Es un derecho universal. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Y aquí, pues, la esclavitud existió, por ejemplo, en Estados Unidos hasta hace no mucho. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Derecho, derechos humanos. Es lo que nos corresponde hacer o tener por el simple hecho de existir. Por eso les digo, independientemente del país donde te toque nacer, es lo que ya te corresponde, por el hecho de ser un ser humano. Como la libertad de expresión, la libertad, el derecho a, por ejemplo, al agua potable, también es un derecho humano. A generar recursos por ti mismo, son derechos. Acuérdense que en la ONU se hizo una declaración universal que tiene 30 artículos que exponen los derechos humanos. Y les digo que es independiente al país. Son independientes a las leyes de cada nación, los derechos humanos. Tienen que ver con el respeto y la dignidad. Los otros derechos se llaman consuetudinarios. No sé si habían escuchado esta palabra, la verdad yo no. Antes de preparar esta clase yo no había escuchado sobre los derechos consuetudinarios. A lo mejor no con ese nombre, pero, a ver, ese dibujo les da una pista. A ver, si puse esa ilustración, ¿cuáles creen que sean los derechos consuetudinarios? Elegir eh, elegir la religión. Elegir la religión. El otro es mm, como de esclavitud. ajá. Es que este de la esclavitud va en contra de los derechos humanos. Así es. Nadie puede someter a otra persona, ¿no? A trabajos forzados. Ese sería un derecho humano. Pero los derechos consuetudinarios, ¿será el de la religión? También puede ser un derecho humano, elegir tu creencia. A ver, ¿quién más? Jenny. Sí, y gracias. Por la imagen, pues se me viene a la mente que es más por las costumbres, la región donde se está ejecutando ese derecho, el pueblo. La región, las costumbres o el pueblo. Ujú, sí, exactamente. Consuetudinario es a lo que se refiere. Les digo que yo no conocía esta palabra, pero sí, aquí el examen nos pide distinguir entre estos dos y tiene que ver con ética porque, obviamente, si alguien está pues pegándole con un látigo a alguien para esclavizarlo, pues esa no es una actitud muy ética, ¿no? Pero también Oiga, hay, profe, sí, 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 perdón por la interrupción. Y tendrá que ver también que incluso dijo, derechos humanos son los que rigen en cualquier parte del mundo, no importa cuál sea. Entonces quiere decir que están eh, escritos, documentados, avalados, firmados, etcétera, algo así.
Y los otros, como es por cada lugar, puede ser que incluso ni siquiera estén así como que escritos ni decretados en una forma formal. O sea, que sean como nada más de palabra, ¿no? ¿Dices? Algo así como acuerdos verbales. Ándale, ándale, que no estén en la Constitución o algo así, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos sí están en un documento, el que les digo de la ONU, y están bien establecidos y son bien conocidos y uno los puede consultar en Internet, porque es algo muy universal y aplica para todos los humanos del planeta. Pero efectivamente, los derechos consuetudinarios, que aquí Vicky ya nos hizo favor de mandar la definición en el grupo, la pueden checar. Dice que son las costumbres y las prácticas y creencias. Dice, este es un como apache, ¿no? Algún nativo americano. Dice, queremos que respeten nuestras costumbres, prácticas y creencias. Entonces, los consuetudinarios, derechos consuetudinarios, es el derecho a que un pueblo, un- una cultura o un grupo étnico tenga su propia manera de regirse, sus propias costumbres religiosas o incluso tienen su propio reglamento. Y eso sucede también aquí en México. En Chiapas hay ¿se acuerdan cuando pasó esto de los zapatistas en 1994? Bueno, pues es un ejército separatista, justo porque pues no quieren pertenecer al gobierno federal. O sea, el gobierno federal tiene sus reglas, sus normas, pero ellos quisieron hacer las suyas, las propias. Y cuando se comete un delito o algo, ellos tienen sus propios jueces, sus propias escuelas, su propia iglesia o religión. Eso se llaman derechos consuetudinarios, ¿va? Entonces son costumbres y prácticas de una comunidad. Así le pueden poner. Costumbres y prácticas de una comunidad. Adelante. También Angie había levantado la mano. Oh. Bueno, gracias, Miss. Como dice, derecho a costumbres, ¿no? Y a sus leyes también, suponiendo aquí en el Ajusco, yo vivo a las faldas del Ajusco, Ajá. y ellos tienen ahora sí, su comunidad, y no dejan que la delegación se meta. Ándale, ni la policía ni nada. O sea, ellos tienen como que su propia forma de regirse, ¿no? Ajá. Ujú. Eso pasa en muchos lugares y no, bueno, es que allí también es todo un debate porque, por ejemplo, la situación de las vacunas. Cuando fue Usos esto y costumbres. exactamente, porque eso hasta tienen que llevarlo a la corte y no sé qué, ¿no? Si realmente los derechos humanos están en contra de los derechos consuetudinarios. Y ahí va, ahorita les doy la palabra, es que antes de que se me vaya. Hubo apenas este debate en algunos pueblos de Guerrero, se acostumbra que a las mujeres, bueno, cuando son muy chicas, a las niñas, pues se las den a un hombre mayor para que se case con ellas y el hombre a cambio le da dinero a la familia, le da el dote, pero como son pues comunidades muy pobres y eso es lo que se acostumbra y así ha sido por muchos años, pero ahí entra en conflicto con los derechos humanos porque es un matrimonio entre un mayor de edad y una menor de edad y eso pues no está permitido según la Constitución federal, ¿no? Según las leyes mexicanas, pero es un derecho consuetudinario. Eso es lo que los pueblos argumentan que pues déjenlos con sus usos y costumbres, ellos le han hecho así siempre. O con lo de las vacunas, no les pueden imponer vacunarse porque ellos tienen sus propias creencias. Tal vez creen que las vacunas pues van en contra de su religión o algo así, pero es un derecho que está en la Constitución, eso de tener acceso a los servicios de salud. Entonces también hay un conflicto ahí. ¿Los vacunamos o no los vacunamos? Porque si no los vacunamos sería un riesgo para ellos y para los demás. Entonces, bueno, pues ahí está. Se le llama también relativismo cultural, ¿va? Lo que está bien o no según la comunidad. Adelante. Angie quería comentar. Solo para retomar lo que dijo la compañera Pau,
Los que viven allá en el Ajusco son hacendados y por el poder que tienen ya de hace tiempo, pues no permiten que entren las leyes por el dinero que tienen y por sus costumbres, pero en sí todos son hacendados allá. Ujú. O sea que como que ellos tienen su propio territorio, ¿no? Y nadie se mete ahí en... Bueno, pues es que eso también va en contra de, porque no se ajustan a las leyes del país o a las leyes de la ciudad o de la localidad o de la alcaldía. Pero si ustedes qué piensan, que la ley o la policía se debería meter si se está cometiendo alguna injusticia o solo deben dejarlos con sus usos y costumbres. ¿Qué tal que allá adentro tienen esclavos? ¿Qué debería hacer el gobierno? Es un Sí, debate, es lo ¿no? que le iba a decir, profe, porque ya luego hasta la misma policía es cómplice. Entonces ya es todo un debate. Ujú. Pues sí, es que hay que respetar las creencias de las personas, pero ¿hasta qué nivel? Sí son sus derechos, es cierto, porque pues, cada comunidad, tú puedes creer en lo que quieras y decir, pues ese gobierno no me representa, ¿no? O sea, yo no creo ni en la policía, ni en los abogados, ni nada. Como las personas de Chiapas tienen su propio sistema judicial y se van turnando, o sea, ellos crearon su organización, son independientes. Esos son los derechos consuetudinarios. Adelante. Bueno, es que también en usos y costumbres, ¿no? Y religiones, sus creencias. Pero yo Ujú. digo que también es un arma de dos filos, ¿no, profesor? Porque al igual, vámonos a política y vámonos a religión. La religión también hay religiones que suponiendo, hay personas que se enferman y no se pueden operar, no los dejan que les metan sangre, hay, o sea, es con una polémica. Ah, sí es cierto, yo también lo he escuchado. Por ejemplo, los testigos de Jehová no Exactamente. aceptan los trasplantes. Entonces, aunque alguien se esté muriendo, pues su religión les impide que una transfusión o algo así. Sí, estoy de acuerdo que es toda una polémica, muy interesante, muy, muy interesante, porque es como hasta dónde termina tu derecho, ¿no? Pues no debería terminar, pero es que hay cosas que ponen en riesgo tu propia vida y la de los demás. Por ejemplo, si no vacunas a esa gente, a esas personas que viven de manera independiente, pues ahí puede cultivar un virus y puede mutar y se puede hacer súper resistente, ¿no? Y eso afecta a los demás. Entonces, en ese sentido, también ellos están atentando contra los demás. Bueno, pues es todo un debate, pero ya se nos acabó el tiempo. Dice aquí que los derechos consuetudinarios queremos que se respeten nuestras costumbres, prácticas y creencias, porque forman parte importante de nuestra comunidad indígena, o sea, les dan sentido de pertenencia, aunque vayan en contra, como ya lo platicamos, de los derechos humanos. Bueno, pues ese también es un tema filosófico. Ya casi acabamos. Ya nada más nos falta lo del biocentrismo y pasamos a la siguiente etapa, que es filosofía política. Nos vamos a poner políticos, muy bien. Voy a detener aquí y efectivamente, como ya se dieron cuenta, la filosofía abarca un montón de cosas. Mañana vamos a hablar de política, ¿va? De política. Y voy a tratar de hacer pues algo interesante también para ustedes, para que se pregunten si es necesario, es necesario el gobierno, sí o no. Váyanselo preguntando, ¿es necesario el gobierno, sí o no? Bueno, mañana vamos a platicar de eso. Voy a detener también la grabación y listo.